Parece que... No, sin audio. Dame un segundo, dame un segundo. Esto... La última vez que lo hice salí muy mal parado, así que preferí Fue, fue, reservarme lo que entendí. fue Jaime humillante, fue piensa, humillante. Fue Jaime piensa humillante. que está en el programa de Rojo, por eso quiere hacer comentarios. Ya, ahora sí. Estamos, efectivamente nos escuchamos, ¿o no? Juan Carlos, di la firme, pues, hombre, para ver si podemos hablar o no. A ver, yo voy a poner acá en Facebook. Sí, sí, Ya, nos se supone escuchamos, que nos sí, nos escuchamos. escuchamos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mari Mari Pupeña y Mari Mari Pulambién. Es lo único que yo sé decir en Mapudungun, lo que me da mucha vergüenza. El otro día escuché Mari Mari con Puché, que me imagino, porque he ido aprendiendo, voy entendiendo ciertas cosas, si es gente, así que como Mari Mari, mi gente, me imagino. Hola, mi gente, o gentes. Les quiero contar, dentro de la vergüenza, el otro día Ana me dijo que no me autodenominara Winca, lo que me halaga mucho que ella me proteja en ese sentido. Pero bueno, la forma habitual es esa. Y yo desde mi absoluta ignorancia he ido aprendiendo cada vez más. Pero les quiero contar, sí, las voy a acusar a Ana y Sofía. No, no las voy a acusar. La verdad es que fue maravilloso escucharlas, aunque no entendiera nada. Ana y Sofía estuvieron un largo rato antes de que partiéramos nuestra conversación del día de hoy aquí en cuarentena, en Mapudungun, y la verdad es que fue preciosa la experiencia. Es impresionante ver cómo se desarrolla un lenguaje que para mí es tan ajeno y por otro lado es tan importante en un Estado plurinacional, que es lo que esperamos se logre en una nueva constitución. Tenemos hoy día a Sofía Huenchumilla. Sofía va como candidata constituyente. Se aplazó las elecciones que iban a ser este fin de semana, se aplazaron para el 15 y 16 de mayo, lo que ha significado cosas bastante importantes. Sin embargo, también, y no quiero dejar de mencionar cosas que quedaron en el tintero la semana pasada respecto a una dinámica que en lo particular me parece muy, muy compleja, que tiene que ver con cómo se establece una mirada violenta respecto a la nación mapuche, a partir de los hechos ocurridos a un equipo de televisión nacional. ¿Y por qué planteo esto? Porque evidentemente es algo que tenemos que empezar a observar con una mirada crítica, porque tenemos que empezar a observar desde otras perspectivas también lo que pasa con la nación mapuche, lo que pasa con las primeras naciones, y eso es parte del espíritu que desarrollamos acá en cuarentena. Sofía, por supuesto, me puedes tutear. Trátame como tú quieras, siempre y cuando no sea un insulto. Y si es un insulto, que sea mapudungún para que yo no lo entienda. Y me ría como pelotudo, así como... Y ahí estamos perfectos. Eh, Bienvenidos, don Juan Carlos Painequeo, qué gusto verlo, don Nelson Lobos Camerati, doña Ana Yao y doña Sofía Buenchumilla. Y como siempre, después de dar la bienvenida, vamos a partir con ella, que me encanta, que llegó, estaba bien seria cuando llegó, pero se puso a reír al tiro, lo que me da mucho gusto. Eh, Ana Yao, ¿cómo estás? Bienvenida. Marimari con Puché, al que tú le lo tatuaje en el tram. Marimari está la mien Juan Carlos, la mien Nelson Ay, madre la y mía. la mien Jaime, con Taikata y Vale, ñaña vale, también. Sofía, bastante está le paí tatuaje en el tram. Veita que ñe Marimari con Ain, Leita en el tram bastante. Al que tú ahí está en Waupele Palo Bibinta in Wichanta in la Mien Sofía, el Coto Bindo y Puinchin de un tranca que intenta Barcelona. Bueno, yo saludarlo a cada uno, saludar a todos seguramente nuestros auditores, que cada día se suman y algunos me imagino que se restan. Saludarlo, saludar a todos nuestros lamienes huentros. Y bueno, yo creo que hoy día tenemos una invitada especial, nuestra la mía Sofía. Nosotros siempre como somos casi como parte de la casa, vamos a decir, ya me estoy adueñando
de algo que no es mío. Van a decir ¿Cómo así. que no? Ah, no, perdón, No, pues aquí yo voy a no, a interrumpir. esta altura No, no, pues. Ya, Ana es parte de esta ruca, Ay, así que nada de que no es mío, no. es que yo De soy nuevo, respetuosa. de Es nuevo. que, es que yo soy respetuosa, oye, como nos llegaron a invadir nuestros territorios, entonces yo también no quiero invadir un espacio de la que ya ustedes habían creado. Entonces, intentando enseñarle a la sociedad, entonces hoy Muy día bien. tenemos nuestra invitada, nuestra Lamien Sofía, y yo creo que a ella es la persona que también nos interesa escucharle sus planteamientos, su trabajo y conocerlo. Yo creo que la gente está un poco también interesado de saber de ella, independientemente de lo que pase, de lo que tú señalas, Jaime, sobre lo que pasó en Tirúa, sobre lo que pasó antes de ayer, que aquí Sí. un funcionario, un alto funcionario, por no decir de confianza de los tribunales, que haya sido detenido y le hayan encontrado armamento, pero ahí estuvo la diferencia, que a él no le dijeron que era terrorista, a él no lo indicaron con esos nombres como nos indican cuando a nuestros lamienes le hacen allanamiento y le encuentran, o a veces son montajes que le hacen encontrar armas, dicen de alta peligrosidad, terrorista, mapuche, no lo nombran y más encima hasta muestran la familia. Aquí ni siquiera, entonces han pasado muchas cosas raras siguen pasando en el Guaymapo, pero nada que hacer, pues es el Guaymapo. Es el Guaymapo que vivimos y así que eso, así que yo, gran parte yo creo que aparte del tema del estrés, si bien estábamos conversando con nuestra Lamiana un poco de la dolencia que tenemos, yo le hablaba un poco sobre la dolencia mía que tengo, pero debe ser también un poco la edad, porque ya tengo que pensar, como me dijo un amigo, que tengo que mirar mi carnet de identidad. Lo miro todos los días, le digo yo, y me siento orgullosa cada día, pero también esto es el estrés y todas esas cosas. Pero bueno, esas son enfermedades de Winca, como dicen algunos. Mira, y es verdad, y es verdad. Don Juan Carlos Pañerequeo, cuéntenos. Espero que no esté con enfermedades de Winca. No, no, no. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Lamien Sofía, un gusto conocerla. Mari Mari Lamien Ana, una dueña de casa, ya no invitada ni apropiada del espacio, sino que una dueña de casa. Nelson, Jaime, siempre un gusto estar con ustedes acá. Agradecido de la instancia, como siempre. Más que hablar y hacer una introducción, solamente en principio saludar porque tengo hartas preguntitas a la Lamien Sofía y hablar un poquito del Mapudungun, que me interesa bastante y yo sé que ella trabaja con organizaciones sobre el tema de la revitalización, aparte del proceso de ella como constituyente, así que quiero dejar para después las reflexiones junto con las preguntas. Perfecto. Don Nelson Los Camerati. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Mari Mari Peñi Jaime, Mari Mari Peñi Juan Carlos, Mari Mari Laminana, Mari Mari Lamien Sofía, Mari Mari Peñi. Chaltumay, Feimeu Mulaimi, Tufachi Programa Meu Lamien, Laminana, Tamiruka Ñey, Tufachi Rukamu, y bueno, contento de estar otra vez con ustedes. Pues después me explayaré más en la medida que vayamos desarrollando los temas, así que un agrado. Excelente. Sofía, bienvenida, de verdad es un placer tenerte acá con nosotros. Y hay algo que planteaba Juan Carlos que es sumamente interesante, que tiene que ver con parte de tu impronta y de tu presencia dentro de los escaños como posible constituyente. Más allá, y esto es algo que lo planteábamos la semana pasada y yo lo planteé también, de que sean escaños reservados, encuentro maravilloso que haya una presencia que me encantaría que no fuera reservada, que fuera porque son parte absoluta de este Estado plurinacional que espero que se logre. Pero Juan Carlos dijo algo súper importante, el tema del Mapudungun, el tema del lenguaje. Y el lenguaje es sustancial porque el lenguaje permite establecer una mirada de la realidad, permite establecer una mirada del simbólico que se tiene de la realidad. Y ahí hay algo súper bonito que tú, Sofía, parece ser, trabajas, desarrollas y estás como más metida. Así que bienvenida. Y como ocurrió con Ana, con Juan Carlos y con Nelson, por favor, unas palabras al inicio de este espacio.
Felei, Compuñañá, Pupapay, Pulamien, Compuchea, Tunel Urpachi, Nocham, Kawon Peula, Mari Mari Picunuay, Sofía Huenchimilla Marilao Pien, candidata constituyente Yen, Kaun Lipay Feula, la Mirana Tati, Café Inchuta, Yenay Utpachi Sao Yamay, Nehuentule Indati, Timuka, Sharia Finta Puche, Mulepalut Faut, Yen Ruka, Piñahulu, Abuelo. Paleto lugar in Chinda timbre di tatu como virtual bien lo veita aquí falta le damos la traducción en traducción o lo fele inta feula da titulamiento. Saludarlos a todos, a los anfitriones, a los que nos están mirando. Bueno, aquí estoy yo, pues yo soy Sofía Huanchimilla Marilao, que llevo esta bandera de lucha, como se mencionaba antes, que es la revitalización del Mapuzungún en Gualmapu. Así es que saludarlos a todos. Peumangele com comechpayait, fashingocham, ka chemram tunrumemulele rampai marmuten kalamien. Ok, la verdad, en todo caso, Sofía, te quiero decir que para mí es una vergüenza constante, no me siento para nada orgulloso de no manejar un mapudungún, pero me parece fundamental. Y estaba pensando a raíz de tu presentación lo importante y lo destacable que es que Juan Carlos, Nelson, Ana y tú se presenten y establezcan una mirada en dos idiomas. Yo estoy sumamente al debe y estoy poco a poco tratando de incorporar conocimiento. Pero ya que Sofía partió planteando justamente la revitalización del mapudungún, quizás como una segunda lengua también importante de establecer, que permite también relacionarnos con un paradigma vinculado a la nación mapuche y también de integración real. Juan Carlos, usted puso el tema ahí en primera línea, así que dele, parta. Ya pues, ley. Bueno, más que yo creo que una cosa que hemos conversado bastante en los programas que hemos hecho acerca de, bueno, de las causas del despojo territorial y el por qué estamos haciendo un poco esto también, por qué existe el tema de los escaños reservados. También hay unas consecuencias de este proceso que fue principalmente la pérdida del mapudungún en gran parte de la población mapuche, sobre todo la población migrante que por X motivo no siguió hablando. Ya en este caso la Lambien Ana, la Lambien Sofía son hablantes nativos del mapudungún, a diferencia de otras personas que lo han aprendido, otros que han ido desarrollando como curso o perfeccionamiento, pero hablantes nativos quedan relativamente poco. Entonces, entrando como al hueso ya del tema, y quizás es una pregunta para las dos, la Lambien Ana y la Lambien Sofía, entendiendo el mapudungún como el hablarlo como un acto político. No solamente como algo cultural, algo que está ahí presente, como dentro de la conversación social. Tenemos, por ejemplo, el caso vasco, que hicieron un proceso de revitalización como un acto político, ya como para reconstruir la nación vasca, si podemos hablarlo en esos conceptos. En esta constitución, por ejemplo, esta nueva constitución, ¿cómo ingresar el concepto de revitalizar la lengua como un acto político y no cultural? Que no quede lo que en la actualidad está, que son trabajos de, por ejemplo, no digo de ustedes, sino que digo, por ejemplo, los planes del gobierno, el programa PIB y otros más que ven el mapudungún y la cultura mapuche como cosas culturales a rescatar, no como actos políticos de una nación para reconstruirse, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo este proceso y también esta chance, si podemos llamarlo así, de la nueva constitución, el momento de elaborarla, va a ingresar desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, más que cultural, la revitalización del mapudungún? ¿Cómo lo ven ustedes eso? No sé quién parte, la Lambien Ana, yo. Usted nomás, Lambien Sofía. Sí. Ya Lambien, Feley. Bueno, como usted lo dijo, Lambien Juan, somos pocos los hablantes que vamos quedando.
pero todavía estamos acá vivos y seguimos hablando mapuzungún, ¿ya? Ahora, claro, se tiene que ver como un acto político porque estamos hablando de incorporarla en la redacción de la nueva constitución. Pero ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque por lo menos desde nuestra bandera de lucha, desde Mapuzungún Letuaín, desde mi candidatura, nosotros queremos la oficialización del Mapuzungún, pero en Gualmapu. Porque si vamos a hablar de Estado plurinacional, entonces vamos a empezar a reconocer nuestras naciones preexistentes. Y una de estas naciones preexistentes estamos nosotros, la gente mapuche, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un territorio. Ese territorio, bueno, tampoco actualmente está reconocido. Gualmapu tampoco está reconocido. Bueno, el Mapuzungún tampoco. Entonces, somos una nación. Siempre lo hemos sido. El tema es que con el proceso de todo este proceso histórico que ha ocurrido, todo el contexto histórico que se ha vivido en Gualmapu, ha llevado, ¿cierto?, a la reducción de tierras, a la pérdida del Mapuzungún en estos momentos que se encuentra en un instante tan complicado. Porque claro, yo hablo Mapuzungún, pero ¿hasta qué generación podemos comunicarnos en Mapuzungún? Por ejemplo, si vamos al tema de los pichiqueches, de la infancia mapuche ya no está hablando en Mapuzungún. Entonces ahí viene el futuro de Gualmapu también. Y creo que por derecho nos corresponde poder expresarnos y hablar en nuestra lengua propia. Porque claro, yo hablo también el español, pero siempre me es más cómodo hablar en mi lengua propia. Donde yo puedo expresar mejor mis ideas u opiniones es en mi lengua propia. Y esa lengua propia es el Mapuzungún. Lo que le pasa a mucha de nuestra gente mapuche también, tanto en Gualmapu como fuera de Gualmapu, porque hoy en día también tenemos nuestras diásporas. En Santiago, ¿cierto? Hay mucha gente que es mapuche y que tuvo que irse, ¿cierto?, de Gualmapu por todo lo que sabemos. Hubieron necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra gente se fue por un acto de sobrevivencia y han estado allá, pero allá también han llegado personas hablantes de Mapuzungún, que claro, allá no lo pueden hablar, quizás solo está en el ámbito personal, pero cuando ellas vuelven a Gualmapu, uno se puede comunicar con nuestro guariache, que se denominan ellos, pero para mí son mapuche, ¿ya? Y eso es lo que ha llevado también la educación chilena, lo que ha impuesto la educación chilena. Porque que ahora el Mapuzungún esté en un momento tan crítico de si continúa o no continúa, es porque también no fue a propósito. Aquí hubo un trabajo detrás del Estado chileno, que claro, la ley no te impide hablar en Mapuzungún, eso yo lo tengo claro. Pero ¿qué pasó en las escuelas? ¿Cómo fue la represión en las escuelas al tú hablar o expresarte en Mapuzungún? ¿Cómo fue el trato hacia nuestra gente? Incluso cómo fue el trato hacia la generación de donde yo vengo. Igual fue bastante marcada y violentada y estuvo presente, muy presente, porque generalmente se habla de la discriminación racial, pero la discriminación mayor fue la discriminación lingüística en la escuela. Porque claro, tú hablabas de repente en Mapuzungún y eras el centro de las burlas. Y uno cuando es chico a las burlas te duelen porque alguien se tiene que venir a burlar de algo que, o sea, tú no estás diciendo nada malo, tú te estás comunicando en tu lengua propia. Ni siquiera estás insultando o diciendo palabras, no sé, que quizás a un niño no debería decir a su edad. Pero se veía así, que prácticamente si tú hablabas Mapuzungún era un insulto en la sala de clases. Entonces ya desde ahí se empezó a perder el Mapuzungún, porque claro, los padres que son hablantes empezaron a decir, ¿sabes que no le voy a enseñar Mapuzungún a mis hijos? Porque yo no quiero que pasen por lo mismo que pasé yo. O sea, si vamos hacia nuestros abuelos, castigos. Si vamos hacia nuestros padres, burlas. Entonces, claro, los padres ahí, a ver, ¿cómo decirlo? No es que ellos no quisieran enseñarle la lengua propia, sino que en el fondo querían proteger a los hijos de estas burlas. Porque es difícil levantarse cuando se burlan de tu lengua propia, porque duele.
duele mucho y yo lo digo desde mi experiencia personal también. Pero bueno, es lo que ha pasado y por eso el Mapuzungún hoy está como está. Y bueno, alguien se encargó de que esté como esté también. Y ese es el Estado chileno directamente desde la educación. Entonces ahora, ¿cómo se pretende oficializar el Mapuzungún en nuestra nueva constitución en el Gualmapu? Bueno, yo estoy dentro del Troquinche, que es Mapuzungún-Letuay, que somos jóvenes mapuche, bueno, no tan jóvenes algunos también, que se formó una organización luego que se dio el movimiento por el Mapuzungún, por el año 2011, ¿ya? Y se venía solicitando la oficialización del Mapuzungún en Temuco, porque en Temuco es la mayor cantidad de población mapuche se encuentra acá, dentro de Gualmapu. Entonces se buscaba la oficialización. ¿Y qué ocurrió? Primero hubieron barreras políticas y después barreras económicas también. El tema en concreto es que no se oficializó hasta el día de hoy. Estamos en el año 2021 y todavía no se ha tomado el tema de la oficialización del Mapuzungún. Sabemos que se oficializó en Galvarino, ¿cierto? Que también es una comuna con una amplia población mapuche. Sin embargo, no se han podido concretar trabajos tan grandes, porque finalmente, cuando se habla de revitalizar el Mapuzungún, también se tiene que tener en cuenta que es una lengua que está muy desvalorizada. También es una lengua muy discriminada en la actualidad, porque las personas que no son mapuche y que no son hablantes de Mapuzungún, generalmente tienden a decir, no, es que nadie se va a burlar del Mapuzungún, ¿entiendes? Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar como educadora tradicional en un colegio de labranza, o sea, el racismo estaba más latente que nunca, la discriminación lingüística más latente que nunca, ¿entiendes? Entonces, no me pueden venir a decir que ahora, en estos momentos, año 2021, el Mapuzungún prácticamente es una lengua que poco más es valorada, porque eso no es así. De partida hay discriminación, de partida hay vulneración, entre otros factores. Entonces, no es llegar y enseñar una lengua cualquiera como el inglés, por ejemplo, porque el Mapuzungún ha perdido prestigio, ha perdido mucho prestigio. Entonces, uno dice, claro, voy a hacer un taller de Mapuzungún y llega gente, pero es muy poca también, porque finalmente la gente está muy poco sensibilizada y tanto la gente mapuche sobre todo no tiene muchas veces conciencia de lo que significa el Mapuzungún para las futuras generaciones. Entonces cuesta hablar del Mapuzungún, nos cuesta transmitirlo también, porque hay un contexto bien fuerte detrás. Entonces no es llegar y decir, ya vamos a instaurar el Mapuzungún, los vamos a enseñar en tales colegios, pero en el fondo sabes que va a ser un camino súper difícil, porque muchos apoderados siempre van a estar en contra de que se le enseñe Mapuzungún a sus hijos. Nosotros desde Mapuzungún-Letuay no abarcamos en la actualidad el sector de los pichiqueches, solo abarcamos la enseñanza de jóvenes y adultos. Bueno, por nuestra agrupación han pasado alrededor de 2.000 chincatufes, son 2.000 personas que han querido aprender su lengua propia o conocerla, ¿cierto? En diferentes niveles. Nosotros tenemos 4 niveles para el Mapuzungún. El nivel principiante, el nivel básico avanzado y el nivel avanzado. Porque claro, hay todo un trabajo detrás para la enseñanza de una lengua de partida. Y acá tenemos que cargar además con todo el tema de la discriminación y de la desvalorización. Entonces es mucho más trabajo que enseñar cualquier otra lengua. Sería 1000 veces más fácil, yo a veces digo, enseñar francés, enseñar alemán, no sé, cualquier otra lengua en donde no se te cuestione tanto. Porque por lo menos lo que hemos logrado nosotros desde Mapuzungún-Letuay con todas estas personas que han querido aprender su lengua, también es sensibilizarlas, es concientizarlas, porque finalmente el Mapuzungún es nuestra identidad como mapuche. Entonces no se la debiésemos negar a nuestros hijos. O sea, yo en Gualmapu debería poder hablar en Mapuzungún, comunicarme en Mapuzungún,
pero lamentablemente no se puede, porque claro, una es hablante, pero solo lo tienes en el ámbito personal, quizás un poquito más en el ámbito familiar, pero no está en el ámbito educacional, no está en el ámbito laboral, ella no tiene estatus más allá que en el ámbito personal o familiar. Y eso hace que sea aún más difícil revitalizar el Mapuzungún. Entonces, ¿hacia dónde yo llevo la bandera de lucha cuando digo oficializar el Mapuzungún en Wallmapu? Tiene que ser en Wallmapu, pero no empezar desde las comunas como se había planteado al principio. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar y vas a depender mucho de las voluntades políticas que estén en el momento. A ver, ¿cuántos años dura un alcalde? ¿Quién designa a los gobernadores? Ahora, bueno, históricamente se va a elegir un gobernador, ¿cierto? Democráticamente. Pero antes de eso, no, el gobernador lo designa el presidente, el intendente, y finalmente hay todo un juego político detrás. Entonces, claro, tú llegas con toda esta propuesta de revitalizar el Mapuzungún y quizás a algún alcalde le va a llamar la atención y te va a mandar a hacer los trámites, pero finalmente el trámite queda en el camino. Entonces nosotros no podemos estar dependiendo de las voluntades políticas, porque si lo vamos a plantear así, entonces el Mapuzungún se perdió. Porque claro, mientras hacemos todos los trámites, es un tiempo perdido en donde nosotros deberíamos estar enseñando y trabajando el Mapuzungún. Porque claro, el Mapuzungún no está presente en los medios de comunicación, no está presente en las redes sociales, no está en las radios. Quizás hay 1 o 2 programas, pero tampoco llega a la mayor parte del Wallmapu. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ver televisión en español, escuchar la radio en español, leer español. Todo está en español, o todo en Winkazugún, como le decimos nosotros. Entonces, no se puede, es muy difícil. Por eso yo hablo de una revitalización urgente y que tiene que estar dentro de esta nueva constitución, porque va a ser la única forma de tener un respaldo jurídico detrás de que nosotros podamos trabajar sin que nos estén cortando las alas entre medio del camino. Porque ya desde Mapuzungún-Letuain, por ejemplo, nosotros ya contamos con hartas dificultades. ¿Cuáles son esas principales dificultades? Por ejemplo, las barreras económicas. Pues claro, realizamos internados de inmersión lingüística, pero primero, para poder llevar a cabo ese internado de inmersión lingüística o con Eltun, tenemos que conseguirnos un espacio físico. De partida no tenemos un espacio físico para enseñar el Mapuzungún, ¿ya? Generalmente, para trabajar en equipo, en conjunto, necesitamos una oficina. Esa oficina, la Mapuzungún-Letuain la arrienda. Y la arrienda porque nosotros dentro de Mapuzungún-Letuain, dentro de los pocos recursos que nos llegan para trabajar la revitalización del Mapuzungún, nosotros como Quimelfe tenemos que dar los diezmos, porque es la única forma de que la agrupación en sí se mantenga, se sostenga, porque es muy precaria, son muy precarias las condiciones. Entonces, uno dice a veces, habiendo tanto espacio físico que está botado, simplemente mirar Temuco, por ejemplo. Y alguien uno plantea esto de repente a las autoridades, por ejemplo. El Mapuzungún, la revitalización de Mapuzungún explica el porqué, el contexto, lo que está pasando, pero ¿qué te dicen? Es como, ¿saben qué, chicos? Hay problemas mucho más importantes que resolver en Wallmapu. Y uno plantea, claro, ¿cuándo vamos a tener el espacio físico para poder trabajar, por ejemplo? Para poder trabajar tranquilamente, porque ahora dependemos del arriendo y hay que pagar el arriendo, y si no se paga, entonces ya no contamos con un espacio físico y nos movemos de un lugar a otro. A veces se piden espacio físico para hacer con Eltun y 3 días antes, cuando tenemos todo organizado, ya la gente está llamada, que venga con Eltun, todo maravilloso, o sea, maravillosamente entre medio de lo que es posible, es decir, maravilloso, te llaman y te dicen, no, es que sabes que el espacio físico que le habíamos prestado a Mapuzungún-Letuain ya no va a poder ser porque justo hay un campeonato, no sé, de básquetbol. O justo al alcalde se le ocurrió hacer, no sé, un evento cultural. Y como eso es mucho más importante que el Mapuzungún, entonces nosotros nos quedamos sin espacio físico. Y así muchas veces. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que postergar con Eltun
Y eso también es discriminar finalmente. O sea, nosotros hacemos intentos desesperados por revitalizar el mapuzungún, pero tenemos que llevar también todas estas barreras entre medio. Entonces, claro, es difícil. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es que no venga de las voluntades políticas, sino nosotros digamos, ¿sabes qué? La nueva constitución dice que está oficializado el mapuzungún en Wallmapu, así es que tenemos que trabajar y que para eso también hay un factor económico que cubrir. O sea, mucha gente te dice, ya, pero enseñar el mapuzungún, ¿cómo se te ocurre estar cobrando matrícula? O sea, ¿cómo se te ocurre que vas no sé, a cobrar una matrícula muy elevada? Porque enseñar mapuzungún, pues, o sea, no es la gran cosa tampoco. Ustedes deberían trabajar de manera voluntaria. Y uno dice, pero, oiga, Lamien, ¿ustedes saben los tiempos que estamos ahora? O sea, seremos jóvenes, pero eso no significa que no hayan hijos de por medio, no significa que no hayan padres enfermos. Si no tienes hijos, tampoco significa que no tengas otros gastos económicos entre medio. Entonces, claro, sería maravilloso enseñar el mapuzungún gratuitamente, pero por favor, ya somos mapuches, una es mujer, ya está el ámbito de la pobreza, la discriminación, y bueno, necesitas un presupuesto para trabajar el mapuzungún, porque esa es nuestra triste realidad, querámoslo o no. Se necesitan de recursos, se necesita pagarle un sueldo al Quimelfe, se necesita conseguir alimentación, se necesita conseguir las condiciones básicas para poder enseñar el mapuzungún. Porque ¿cómo vas a llegar a un espacio a decirle a los chicos, vamos a ir a un internado de inmersión lingüística, y justo en el espacio físico no hay baños, por ejemplo? O sea, ¿me entiendes? O sea, el baño tiene que estar porque es imprescindible, o sea, es algo tan básico. Y a veces ni siquiera eso lo tenemos, Lamien. Entonces, de que es difícil, pero hasta ahora lo que hemos logrado es sensibilizar a nuestra gente también, porque es difícil, como le digo, es un ámbito complejo, no es llegar y enseñar el mapuzungún como se puede enseñar el francés, ¿ya? Sofía, y necesitamos de este respaldo, ¿sí? No, es que me parece que es súper importante lo que estás planteando, porque en definitiva, a raíz de lo que te preguntaba Juan Carlos, evidentemente hay una dinámica política y de poder, de poner el pie encima. La pérdida de una lengua es también la pérdida de una identidad, y es algo que efectivamente tiene implicancias políticas. El lenguaje es político en sí mismo, y en ese sentido, evidentemente, el perder un idioma que además es el idioma nativo, como tú decías, Sofía, es quitarte de alguna manera algo que es absolutamente propio y que evidentemente no solamente te da identidad, sino que te permite establecer, como decía hace un rato, una lectura simbólica del entorno. Ahora, hoy día tú tienes razón, efectivamente los medios de comunicación no le dan cabida a las primeras naciones en general y a la nación mapuche en particular. No le dan cabida, salvo que sea desde una perspectiva turística y casi caricaturesca. De hecho, no le dan cabida justamente a que una persona de la nación mapuche hable de la problemática concreta propia de la nación mapuche. Y tú mencionabas algo que no es menor y que tenía que ver justamente con esta idea de empobrecer a la nación mapuche, quitarle la lengua y establecerla además en una dimensión peyorativa. Es decir, establecerla en una dimensión como que sea malo hablar mapuzungún, como que sea ridículo, o sea, establecer toda esa dimensión. ¿Desde qué perspectiva, y aquí quiero escucharte a ti y a Ana, desde qué perspectiva se puede establecer entonces esta mirada en el trabajo constituyente, apelando y esperando que ambas estén en la construcción de una nueva constitución? Porque además hay algo súper importante que Ana lo ha planteado más de alguna vez acá.
hay que aunar criterios como primeras naciones, pero además hay que aunar criterios dentro de lo que es el Estado plurinacional. Y ahí rescatar lo que tú estás planteando. Voy a partir con Ana, Sofía, y después te damos la palabra a ti. Ana. Sí, Jaime, quiero pedirle disculpas a la Lamien Sofía, al programa. La verdad es que yo estoy en este momento que entrar en otra conversa del, ¿cuánto que se llaman? De esto de los, si no me equivoco, del debate Albo. Tengo que entrar, hay 4 candidatos que, 4 o 5, ya no sé. Ya, vaya nomás, vaya nomás. ¿No vi que es colocolina la mía? ¿Ah? Es Colocolina, Hoy día me van a disculpar, voy a poner deportista, me voy al Colo-Colo. No, la cuestión. No, es que le estoy haciendo campaña. Cerremos por fuera. Dice. Es que me invitaron en ese programa. La verdad es que primero yo quiero, antes no quiero ser tan farandulera así. También van a tocar sobre los temas sobre los derechos políticos y todos esos temas. Pero cuando la pregunta que hacía el Lamien Juan Carlos sobre el tema del Mapudungun, cómo nosotros los vamos no solamente a colocar dentro de explicitar, como podríamos decir, dentro de la nueva constitución plurinacional, y en eso estamos totalmente de acuerdo, como dice la Lamien Sofía, tiene que ser un derecho político. Y ese tiene ya no tiene que, si bien es cierto, estamos pidiendo todos nuestros derechos políticos, económicos, social, cultural, pero tiene que ser un derecho político, porque un pueblo sin territorio no es un pueblo, y un pueblo sin idioma tampoco es un pueblo. Por lo tanto, ahí van de la mano los dos dentro de este derecho político. Y dentro de ese derecho político, obviamente, que no puede seguir pasando lo que decía la Lamien Sofía, que dependa de la voluntad de la autoridad X que esté en ese momento, o en este caso llámese alcalde, lo que sea, sino que esto tiene que quedar plasmado, y el Mapudungun tiene que ser nuestro idioma oficializado. Si hoy día se está oficializando el inglés, se está oficializando el chino mandarín en este país, ¿por qué no oficializar parte de nuestros propios idiomas que tienen cada uno de nuestros pueblos de las primeras naciones, y en este caso en del Mapudungun? Es verdad, porque lo que plantea nuestra Lamien, aquí no solamente tenemos que lamentablemente sensibilizar a la sociedad chilena, sino que aquí también nuestra gran tarea es sensibilizarnos nosotros mismos. Yo creo que partir incluso por los propios mapuches, porque si bien es cierto, quizás nosotros con la Lamien Sofía podemos conversar algunos temas fluidos, pero hay algunos términos que la Lamien nombra desde el punto de vista mapuche. A mí me queda así como, por no decir un poco grande, y quedo pensando qué es lo que, y como a los segundos después reacciono y le encuentro el contenido, así como yo creo que ella también le pasa eso cuando nos escucha hablar, porque yo he escuchado a varios candidatos, y dentro de esos varios candidatos, la verdad es que no es porque te la Lamien Sofía, yo no lo conocía. La verdad es que es bueno incluso estos debates políticos, porque yo lo conocí dentro de estos debates políticos, esta lucha política que estamos dando hoy día. Ahí lo conocí, quizá lo conocía antes, pero como también no nos escuchamos mucho en nuestros discursos a veces, y me he dado la tarea de escuchar a la Lamien, y la verdad es que la Lamien y el Lamien de Alto Biobío, el Currumán, no el Lamien Nelson, que usted, el Lamien habla muy, muy perfecto. O sea, el Mapudungun yo por ejemplo no lo hablo muy perfecto, yo reconozco, porque como que entré a mezclar mucho entre los nalches, los huenteches, de repente por ahí por los pehuenches ando metido en la piensa, entonces tengo una mezcla que a veces tampoco no, entonces incluso el Mapudungun, de verdad, para poder también darle como este contenido, lo que decía la Lamien, el contenido relacionado con nuestro territorio, con nuestra vivencia, tiene que ver mucho también de dónde nosotros, de nuestro palme, de nuestro tugún, de dónde somos. O sea, tiene toda una filosofía desde el punto de vista de la cosmovisión cuando hablamos, porque la cosmovisión es un todo, ¿ya? Pero dentro de ese todo también tenemos particularidades. Entonces,
Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, por lo tanto aquí también nosotros hemos conversado con la Lamien Sofía, más en los poquitos ratos que nos hemos juntado en estos debates políticos, en forma personal sí, hemos conversado que la Lamien, nosotros los vamos a apoyar con lo que está, porque aquí cada uno como llevamos nuestra propuesta bastante clara y la Lamien se maneja, porque aquí también tenemos que, a veces, como dicen algunos, son expertise, como dice la palabra Winca, ¿no? Especializarse, como dicen los médicos, cada persona. Entonces la Lamien Sofía, efectivamente, ella se maneja y tiene mucho argumento frente al tema del derecho político que tiene que tener el Mapudungun. Por lo tanto, nuestra Lamien, su propuesta, si ella sale electa, obviamente que va a ser la que lo va a defender y va a estar, y ojalá que fuese así, pero lamentablemente aquí nunca nada está dicho, ni sabemos de repente quién es la persona que probablemente salga electa, y eso es lo que nosotros también hacemos un compromiso de que independiente que no seamos electas o no seamos electas, nuestra propuesta tiene que recogerse, y ese es un compromiso al menos de una gran parte de los candidatos que mapuche que existimos acá. Por lo tanto la propuesta de la Lamien va a estar siempre presente en eso, y para eso también tenemos que ganar el espacio con las no mapuche. Por eso ahora yo me voy a ir al Colo Colo. Gracias. Pero Estamos callada, mal, Ana. estamos mal. Buen Estamos- estado, Lamien. Estamos mal ahí. Oiga, pero no me van a condenar, ¿ves? Probablemente a lo mejor juez de paso por esta casa nomás, porque quizás a lo mejor la No, Sofía no. llegue a la casa y yo No, me quedo Colo con la barra. No, sí, de verdad. Mire, Usted Lamien usted debe estar detrás de esa cuenta Colo Colo Mapuzugún Meu. no, nada, si no hay nada, no tengo ningún padrino. Algún Colo Colo hincha mapuche que debe ser muy simpatizante a mí me dijo que tenía que... Ya. Ya la bien. Dejo. Así Pero que que la la Lamien Lamien. Sofía, Creo que la- Pero callar. puedo callar la Lamien Sofía, disculpe, no es por despreciar, sino que tengo que irme a la... Si no, después va a llegar la garra blanca acá. A defender el Mapuzugún, sí, ¿ah? ¡Ay! Dele, Después voy a preguntar. ya, dele, Ya. Estoy de acuerdo, ñaña. dele. Bueno, sigamos nosotros, pero callar, Ana. creo que Pero que ya la Lamien. Don Nelson, no lo he escuchado hoy día, don Nelson. ¿Qué puedes preguntar o cómo podemos aprovechar también la presencia de Sofía en el día de hoy? yo quería mencionar, a ver, Mapuzugún primero felicitar a la Lamien porque Mapuzugún, ella como miembro y su hermano, el Peñi Alferto, como le decían en Mapuzugún, Alberto Huenchumilla también, que ha sido uno de los fundadores con otros Peñi también, han hecho un trabajo súper bueno de rescate del Mapuzugún. Yo lo vi y lo viví, y aprendí, experimenté muchas experiencias gratas en ese proceso. Así que partir por eso, el trabajo que han hecho es encomiable, las cosas son tal cual dice la Lamien, muchos problemas de repente para conseguir lugares, sabotaje político, porque a muchos les desagrada que el Mapuzugún se esté fomentando y que llegue gente de distintas edades, distintos sectores, distintas realidades, distintos territorios en general a aprender la lengua, que de repente lleguen 60 personas a estar dispuestos voy a decir, a invertir en sus vacaciones ese tiempo en el Mapuzugún. A muchos les debe parecer una amenaza que es mejor ir frenando, deteniendo. Así que partir por eso, mencionar también... ya viene la pregunta asociada al trabajo que han hecho, porque ellos han estado con el país vasco, han tenido un trabajo de alimentación o retroalimentación entre ambos, de cómo se puede, que la Lamien podría explicarlo ahí, se puede rescatar o fomentar el aprendizaje en Mapuzugún. Y previo a hacerle a esa pregunta concreta a la Lamien, quería mencionar algunos puntos. Lo que uno siempre se encuentra con las personas cuando les dice, oye, aprende a hablar Mapuzugún, lo primero, con los más liberales, incluso los más pro mapuche,
Bueno, los más pro, sí me gustaría aprender a hablarlo, pero hay un tremendo pero, y ese pero es, nunca lo aprenden a hablar. De hecho, quiero pasar el dato, que hay una persona que preguntó delante, que es Harry González Olmos, que dónde se aprende que él quiere aprender. Me busquen la página Mapu Zuguletoain, con Z, Mapu Zuguletoain en Facebook, y ahí está toda la información. Bueno, primero, ¿de qué sirve? Y ese de qué sirve lleva detrás es la punta del iceberg. O sea, ¿de qué sirve en términos económicos? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto prestigio social obtengo? Porque un tipo que habla inglés como, oye, el gallo seco, habla alemán, el mapuzungún es como una curiosidad para muchos. Entonces, viene esa cosa que lo hemos hablado antes, que tiene que ver con individualismo, tiene que ver con esta lógica mercantil de que todo lo que yo hago no lo puedo hacer incluso porque me gusta. Se le llama hobby a lo que uno hace porque le gusta, un trabajo donde uno se saca la cresta, no gana plata, no un hobby, un idealista que tiene hobby porque no busca la plata. Y ahí cae todo esto de aprender mapuzungún. Segundo, que también me he topado con otras personas que no, bien los mapuches, bien, a lo mejor no son muy pro, pero sí, bien los mapuches. Y yo, oye, pero ¿y qué pasa si un mapuche viene y te habla en mapuzungún? No lo voy a entender. ¿Y no te parece raro que no lo entiendas? No, pues si no hablo su lengua, ¿y cómo solucionarían ese problema? Que me hablen castellano. Ah, bueno, me estás diciendo que pro con los mapuches, pero el mapuche tiene que someterse a tu comodidad o a tus reglas. Y ese otro tema que ocurre, o sea, se dice, y lo dicen muchas autoridades políticas que han fomentado, de hecho, ¿cuántos directores de CONADI hablan mapuzungún, por ejemplo? No lo sé, no tengo idea, no estoy pegándole un palo en particular a alguien, sino que ha habido muchos directores de CONADI y no sé, y directores tanto nacionales como regionales, ¿cuántos hablarán mapuzungún? ¿Cuántos estarán aprendiendo? Yo sé de uno que está hablando bastante mapuzungún y me parece súper bien y lo está dominando bastante, y lo voy a decir porque está muy bien que sea así, que el exdirector de la octava región acá, Julián Atibia, que está hablando mucho mapuzungún después de haber asumido su cargo, todo, y creo que es el camino a seguir, porque hay poca gente que en general lo hace. Además, eh, me fui muy por la rama. Yo mismo me pierdo en mi propio follaje. Está eso de que los mapuches hagan, que está bien que ellos hablen mapuzungún, pero que no me obliguen a mí a hablar, ni obliguen a mis hijos a hablar, porque yo no quiero que mi hijo pierda tiempo en eso. Mejor que aprenda a hablar francés, inglés, alemán, ruso, no sé. Entonces, ¿de qué manera podemos permitirle eso de que sí, que los mapuches hablen su lengua? ¿Qué significa que vivan en un closet lingüístico y que hablen en su closet? Que no puedan ir a una panadería a comprar pan en mapuzungún porque les van a poner mala cara. Yo le he comentado que yo he hecho un experimento, lo he hecho generalmente en peajes, a veces en locales comerciales que hablo mapuzungún, y la gente, Juan Carlos ha sido testigo de eso, una vez casi me pegaron, y Juan Carlos también fue testigo de eso, y desde esa vez nunca más dije ya aquí entre salir con un botellazo en la cabeza, mejor no, ¿para qué vamos a seguir con esta cosa? Y uno se enfrenta a gente que le molesta, algunos que son mapuche y que se avergüenzan porque sienten que uno le está diciendo mapuche, que eso tiene que ver con el racismo, y eso que decía la Lamián de la persecución, de que, oye, este gallo me está diciendo que soy mapuche, o sea, ¿qué te has imaginado? Como si fuera un insulto. Chilenos que reaccionan igual. Entonces es complicado con mapuche hablar mapuzungún donde sea. Es súper complicado. O sea, te pueden hasta pegar porque tú le estás hablando mapuzungún a alguien, como a mí me pasó. Entonces, bueno, eh, hay otro tema a nivel de, viene un estadounidense para acá y le hablamos en inglés. El tipo viene a Chile y ahí sí le hablamos en inglés. Ahí sí incentivo a mi hijo para que al estadounidense, al inglés, le hable en inglés. Al sudafricano le hable en inglés. Un ejemplo claro, por ejemplo, el presidente Piñera, no sé, creo que fue en el gobierno, cuando fue a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump. Entiendo el simbolismo que cuando puso la bandera chilena entre medio de la bandera estadounidense. ¿Fue en el primer gobierno? ¿Cuándo fue? Fue en este En gobierno, este pero de gobierno. verdad no sé cómo puedes entender el simbolismo de esa pelotudez. Bueno, ahora voy a decir lo que entendí yo. A lo mejor Bueno, lo que yo entendí, porque hay que interpretarlo, es que le quiso decir a Trump, oye, nosotros somos pueblos tan unidos que nosotros estamos en el corazón de ustedes. Eso lo entendí. Pero la verdad que eso él no lo haría con los mapuches. Él habla de nuestros pueblos originarios con un sentido de pertenencia, son nuestros.
Los mapuches no hablan de nuestros chilenos, o los aymara tampoco hablan de nuestros chilenos. Entonces hay una cuestión de un racismo ya que no es intencionado, pero, o a lo mejor sí, no sé, pero que ya está en la estratosfera, esta cuestión en la piel, y se asume que viene un estadounidense que habla en inglés. Viene Barack Obama acá a Chile y se le habla en inglés, el presidente le habla en inglés. No le hablan castellano. Vladimir Putin lo recibe en ruso y se colocará un intérprete al medio y el intérprete le hablará al presidente de Estados Unidos en inglés y el otro en ruso. Entonces, esas cosas son violentas para el pueblo mapuche y obviamente no van a aterrizar nada. Y por último, respecto al tema de cómo solucionarlo, hay una cuestión que es de la naturaleza humana. Pueden haber 1000 políticas públicas, pueden haber 1000 cursos de Mapuzungún, pero si los profesores de matemáticas que no son hablantes en Mapuzungún, no son mapuches, no les interesa hablar en Mapuzungún, y no hay una norma, por ejemplo, constitucional, y digo constitucional, ojo, que los obligue a hablar en Mapuzungún. ¿Y por qué digo esto? Porque si hoy un colegio le dice a todos los profesores, en 5 años todos me hablan en Mapuzungún, si no, fuera. Recurso de protección, usted me está discriminando por no hablar Mapuzungún. Entonces, como aquí usted no me puede estar discriminando, y las normas que autorizarían el tema de hablar en Mapuzungún son de menor jerarquía, eso se da pérdida y el colegio, olvídense las indemnizaciones que tiene que pagar. Entonces tiene que haber un cambio estructural ahí. Y yo creo que esto se debería solucionar así, pero muy por encima, con incentivos positivos y negativos. Los positivos, cosas como un poco lo que hace Conadi, que ofrece temas que la gente, hoy aquí tengo un beneficio, dicen, tengo un beneficio, sea los Mapuzungún. Y los negativos son lo que hacen, por ejemplo, hicieron en el País Vasco después de la dictadura de Franco, que obligaron, y ahí la Lamien podrá aclarar a lo mejor, obligaron que todos los funcionarios públicos hablen en euskera o euskadi, sino el que no hablaba en una cierta cantidad de tiempo, hasta luego, señores, y se iba. Entonces había un incentivo, había una necesidad natural de la gente de hablar el euskera. Hoy en día el chileno, o incluso los mapuches, no tienen una necesidad natural de hablar mapuzungún, salvo el que está metido, el apasionado, ni aún así, hay muchos huaychafes que han sido presos políticos y que no hablan mapuzungún y no les interesa hablarlo tampoco. Entonces, es todo un tema eso. Lamien, ahí quería hacer, ya aterrizando la pregunta. Más o menos, haciendo una comparación con el País Vasco, ¿qué se podría rescatar de las políticas que han implementado ya acá en Chile? ¿Y cómo piensas que se podría también, de acuerdo a nuestra realidad, meterlo en la juguera y sacar una buena solución para tener un trabajo mediano a largo plazo? Leila, mía. Bueno, de partida a ver, si estamos en Gualmapu, también tiene que haber un grado de respeto hacia Gualmapu, de que por ahí parte la cosa. Con esto que estoy queriendo decir que la población que no es mapuche también puede hablar en mapuzungún, ¿ya? Por un tema de respeto, porque estás en otro territorio que históricamente le pertenece al pueblo nación mapuche, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la experiencia vasca, claro, nosotros desde Mapuzungún-Letuaín hemos recibido capacitaciones desde Garavide, específicamente, capacitaciones como Quimelfe. Quimelfe somos las personas que enseñamos Mapuzungún. Porque claro, tiene que haber estrategias pedagógicas para enseñar el Mapuzungún. Estrategias pedagógicas que muchas veces no la tenemos, porque claro, yo soy hablante de Mapuzungún, pero yo no soy profesora, no soy pedagoga, no soy docente, soy ingeniera, entonces cambia bastante el contexto, ¿ya? De cómo enseñar la lengua en los diferentes niveles que le había mencionado cuando comenzamos el programa. Entonces ahí nos ha llevado también a perfeccionarnos de alguna manera y de que este año implementamos un plan piloto donde evaluamos a nuestros Quimelfe igual cuál era el nivel de Mapuzungún que tenía cada uno de nuestros Quimelfe, lo cual ha sido un avance bastante grande desde que yo me incorporé a Mapuzungún-Letuaín, porque en esos tiempos tampoco estaba, por ejemplo, sistematizado material pedagógico de unidades didácticas para la enseñanza del Mapuzungún. Bueno, ahora ya contamos con un trabajo detrás que, bueno, vamos a decir, fue muy perjudicial la pandemia, pero también beneficiosa en ese sentido, porque nosotros no teníamos sistematizado tanto material como lo tenemos ahora en los diferentes niveles que se imparte en el Mapuzungún. Ahora, de hecho, ya vamos a empezar a trabajar prontamente para el 5.º nivel, que ya sería formar un hablante nativo, un neohablante
que pasa a ser un hablante nativo de Mapuzungún. Y todo esto lo hemos conseguido igual gracias a las capacitaciones desde la experiencia vasca. Porque claro, ellos empezaron también desde muy abajo, o sea, la misma gente vasca no valoraba su lengua tampoco. Y ellos tampoco tenían recursos para revitalizar el euskera. Lo hacían a base de muchas veces de donaciones o hacían rifas completadas, toda la estrategia posible para poder tener escuelas autogestionadas. Bueno, eso no ha pasado todavía acá, esperemos ir hacia allá, porque ya la necesidad de un jardín infantil desde lo personal ya es muy necesario, porque yo tengo una hija, vienen más hijos en camino y digo, ¿dónde, a qué jardín van a ir? ¿A qué colegio? Porque en ninguno se parte el Mapuzungún y yo quiero que le enseñen las asignaturas en Mapuzungún. Porque para enseñar matemáticas, lo único que necesito saber, o sea, hay dos factores que necesito saber. Primero, saber Mapuzungún. Segundo, saber de matemáticas. Y ya puedo enseñar la asignatura de matemáticas en Mapuzungún. No es ningún impedimento. Pero claro, ahora regresamos un poco atrás, porque hay muchas personas que no saben hablar Mapuzungún. Nosotros, al igual que el comienzo de la revitalización del euskera, tampoco contamos en este momento con profesionales, ¿cierto?, en el área de la pedagogía para enseñar el Mapuzungún. O sea, hay, pero muy pocos. Pero eso se va construyendo en el camino también, donde nosotros necesitamos la participación de nuestra gente mapuche. Y eso también es complicado porque, como decía Nelson delante, hay gente que es mapuche y no sabe hablar Mapuzungún, y pudiendo aprender Mapuzungún muchas veces tampoco lo hace. O sea, no es algo valioso para él siendo mapuche. A veces nos encontramos con otros factores, que hay gente que no es mapuche y que valora mucho más aprender Mapuzungún. Entonces son diferentes factores, pero cuando nosotros conversamos con nuestra gente allá en el País Vasco, también nos mencionan estos factores, que pasa y que es normal y que hay que continuar simplemente con la revitalización, porque si nos quedamos pegados en decir cómo sensibilizo acá, cómo hago para levantar el Mapuzungún acá o allá, a veces no hay que pensarlo mucho, porque como estamos en una condición tan difícil, hay que seguir con el trabajo. Y el tiempo dirá cómo llega esa sensibilización y concientización dentro de las personas, tanto que son mapuche y que no son mapuche. Ahora, es muy importante que una vez, bueno, esperemos que se pueda oficializar el Mapuzungún en Wallmapu, de contar con un corpus de la lengua, un corpus del Mapuzungún, porque estaríamos tomando también mucho del ejemplo de la revitalización del euskera, pero el corpus es imprescindible, porque de ahí también tenemos que hablar de un poco de la modernización del Mapuzungún, porque mucha gente cree que el Mapuzungún es una lengua que solo se tiene que hablar en el campo o en la ruca, por así decirlo, más rústicamente. Pero no, el Mapuzungún tiene que ir mucho más allá de Wallmapu, o sea, también tiene que estar en las ciudades, en los servicios públicos, porque ahí es donde acude la mayor parte de nuestra gente. Y para eso se va a necesitar de un corpus que trabaje los Weikenemul, que son las palabras nuevas o neologismos, ¿cierto? Y que además se encargue, ¿cierto?, de recuperar algunos nemul, algunas palabras que han estado perdidas, pero que aún están. Y ahí tiene que haber todo un trabajo de investigación detrás, pero el corpus es netamente un equipo que se encarga, ¿cierto?, del Mapuzungún, de las palabras que componen el Mapuzungún. Y ya después implementarlo en la educación. Y en la educación, ¿cómo lo implementaríamos? La experiencia vasca nos dice que la mejor alternativa siempre va a ser que se enseñe el Mapuzungún en monolingüe. Bueno, allá le dicen la lengua originaria, porque ese es el que a ellos por lo menos le ha traído los mejores resultados. Esto quiere decir que se debería enseñar la mayor cantidad de asignaturas desde la infancia mapuche en Mapuzungún.
y se puede hacer, no es un impedimento, ¿ya? Y eso no significa que nuestros hijos después no puedan hablar otra lengua que no sea el mapuzungún. Al contrario, ellos tienen allá comprobado, ¿cierto?, de que los niños que hablan en euskera generalmente después son hasta trilingües y les cuesta mucho menos que a un niño que estuvo en una escuela bilingüe aprender 2 lenguas. Y acá, por eso hablaba del monolingüismo del mapuzungún en las escuelas. Para mí es la mejor alternativa, como se enseña el inglés. Sin embargo, para poder negociar, me imagino que eso va a ser bastante dificultoso. Entonces, por eso yo desde mi candidatura digo 80% de las asignaturas en mapuzungún. Después queda un 20% de las asignaturas donde se puede impartir, por ejemplo, el inglés, el español o la lengua que esté más vigente en el momento, porque también los padres quieren que su hijo aprenda inglés, que aprenda español, pero primero tiene que estar el mapuzungún, porque esa es la lengua que ahora tiene la mayor desventaja aquí en Wallmapu, porque actualmente está primero el español, segundo el inglés, como segunda lengua más importante, y el mapuzungún ni siquiera está presente. Entonces necesitamos dar vuelta al sistema educativo para que pueda surtir efecto. Pero eso además tiene que estar acompañada desde los medios de comunicación. ¿Por qué no tener un programa en mapuzungún? ¿Por qué no poder escuchar un programa radial en mapuzungún? ¿Por qué? ¿Cuál sería el impedimento ahí? A ver, ¿cuántos programas de televisión hay? Hay muchos. Las personas que quieran aprender el mapuzungún van a tener una alternativa, o las personas que están en proceso de aprendizaje del mapuzungún van a tener una alternativa que actualmente no está presente. Y eso es muy importante, porque finalmente quizás los mayores beneficiarios del mapuzungún van a ser nuestros niños, pero también hay padres que debería irse complementando ahí la enseñanza del mapuzungún desde el corpus, desde la educación y desde los medios de comunicación. Y no podemos olvidar otra área muy importante para la enseñanza de lenguas minorizadas, a partir de esto desde la experiencia vasca, es la producción cultural. ¿Por qué es importante la producción cultural? Porque claro, si yo quiero relajarme un rato o ir, no sé, a un bar, por así decirlo, un ejemplo, ¿por qué no podría escuchar música en mapuzungún? ¿O por qué no podría compartir con mis amigos en mapuzungún? Porque no basta con que el mapuzungún esté solamente en los colegios. O sea, yo necesito vivir el mapuzungún para que sea revitalizada efectivamente. Porque claro, yo puedo estar en el colegio aprendiendo mapuzungún, pero después salgo del colegio y resulta que el mapuzungún no está en los medios de comunicación, no está en la producción cultural. Yo me divierto en Winkazungún. Y eso es a veces lo que más queda también. O si yo quiero leer un libro, por ejemplo, y no hay libros en mapuzungún, entonces voy a tener que leer un libro en español. Y finalmente, ¿cierto?, va perdiendo prestigio el mapuzungún. Y en estos momentos necesitamos que el mapuzungún vaya ganando prestigio. ¿Y de qué manera va a ir ganando prestigio? Estando presente en las áreas que he mencionado recientemente. Que es muy necesario. ¿Y por qué no tomar la experiencia vasca? Allá también hubieron muchas dudas cuando se plantearon estas áreas. Hubieron muchas críticas al respecto. Críticas porque la gente decía, no, pero ¿cómo mi hijo va a aprender solamente euskera si tiene que aprender el francés? O sea, con el euskera no va a ser un profesional, va a ser profesional con el francés. O acá pasa algo similar, que los padres dicen, no, es que yo no quiero que mi hijo aprenda el mapuzungún porque con el mapuzungún no va a ser un profesional. Entonces necesitamos cambiar esa realidad para que el mapuzungún adquiera el prestigio que debe de tener en Wallmapu. Decía, ¿por qué no se podría enseñar en las universidades, por ejemplo, el área de la ingeniería en mapuzungún? Si para enseñar ingeniería en mapuzungún necesito 2 factores, saber mapuzungún y saber de ingeniería.
Y se puede hacer, no hay ningún impedimento, como lo hicieron allá en el País Vasco, donde le cuestionaban, ¿cómo vas a enseñar física nuclear en euskera? No se va a poder porque el euskera es una lengua nativa, pero es como para la gente campesina, no está en esta área, ¿me entiendes? Y allá el profesor decía, yo necesito saber de física nuclear, saber de euskera y puedo enseñar perfectamente esta profesión en euskera. Y así lo hicieron. Claro, empezó desde muy abajo, muy poquito, y de hecho ahora si se oficializara el Mapudungun en el Mapu también empezaríamos de abajo, ¿cierto? Desde muy abajo. El tiempo dirá cómo ir mejorando, el tiempo dirá adaptar las nuevas condiciones, y el tiempo dirá cómo la gente también se va concientizando acerca del Mapudungun, cómo se va sensibilizando acerca del Mapudungun, y nosotros como padres no le podemos negar el Mapudungun a nuestros hijos porque esa es su identidad. Ahí está el motor que nos mueve como ser mapuche, porque desde cómo vemos la vida nosotros como mapuche, cómo nos expresamos desde el Mapudungun, cómo razonamos, cómo pensamos, nunca va a ser igual al español, porque el español viene de afuera, es una lengua extranjera. Entonces, ¿dónde va a estar mi identidad? Si yo soy mapuche, va a estar en el Mapudungun. Pero tampoco la idea ahí, siempre van a haber conflictos. Siempre, de hecho, por ejemplo, lo que ocurre ahora, cuando yo hablo de Mapudungun, mucha gente en el Wijimapu, por ejemplo, me dicen, no, pero es que acá no hablamos Mapudungun, nosotros hablamos Chezungun. Y es otra, se habla de otra manera. Pero yo la otra vez hice un documental dentro de mi candidatura también, y fuimos al territorio pehuenche, fuimos al territorio lafkenche y fuimos al territorio del Wijimapu, o el Tawijimapu, como le dicen allá. Y quise comprobar esto también, porque claro, yo soy hablante, pero también mucha gente en el camino te decía, no, es que las lenguas son distintas, no es que acá, allá, ya. Yo dije, vamos a ver. Y voy al Tawijimapu, me recibe un lonco hablante de Chezumún, y pudimos dialogar perfectamente. O sea, ¿cuál es el problema? Yo creo que aquí el Estado nos ha dado esos problemas y que lamentablemente mucha de nuestra gente la ha tomado y que dicen, no, es que tú eres huenteche, entonces tú hablas el Mapudungun de otra manera y yo que soy pehuenche lo hablo de otra manera. No, pues no podemos pensar así, tenemos que pensar en que hay riqueza lingüística en Wallmapu. Hay riqueza lingüística y es verdad, hay variantes y hay palabras que yo desconozco, por ejemplo, del territorio pehuenche, porque claramente no vivo allá, es otro contexto. Wallmapu es diverso, tanto en su lengua como en su gente también. Y eso es lo que también ha instaurado en parte el Estado para que no podamos trabajar el Mapudungun desde la revitalización. Sin embargo, como les contaba, como yo hice este documental, siendo hablante de Mapudungun, huenteche, si me quieren etiquetar, perfectamente me pude comunicar con una persona pehuenche, o con una familia pehuenche, mejor dicho, perfectamente me pude comunicar con una familia lafkenche, y perfectamente me pude comunicar con un lonco allá del Tawijimapu. Así es que hay que irse sacando las trabas y si queremos revitalizar, va a depender de cada uno de nosotros también que este trabajo resulte. En este sentido también quería leer unos comentarios acá. Sí, pero antes... Que hablan... No, dale, lee los comentarios, ¿no? Ya. Te maté dale, si no te voy a matar, ya vamos a salir por otro lado, así que... Ya la mataste, ya. Ya, maté, ¿qué es esto? Las tensiones, Sofía, las tensiones. Las tensiones al interior de este programa. Parece, ¿ah? No, dale, lee los comentarios. No pensar mal, no pensar mal. No va a ser JC de la U, por eso es el problema.
Ya, pues. No, lee los comentarios, de verdad. Juan Carlos. Ron tu fiña, Peña. Pregúntenme. No, si era más que nada como complementar un poco lo que decía la también respecto a esta diferenciación que a veces entre incluso los mapuches se da de algunos territorios que es un poco forzada. ¿En qué sentido? Yo también, mi papá es hablante del Mapudungun, del sector Budi, lo que es Puerto Saavedra. Y yo le preguntaba hace tiempo también sobre el tema de esta diferenciación principalmente, porque en algunos sectores están un poco más tienen como una cierta rechazo a variantes de otros territorios. Bueno, y también sacamos en conclusión principalmente que fue también el centralismo dentro del mismo mundo mapuche. Este centralismo que por mucho tiempo Temuco se erigió como el polo de CONADI, de las políticas lingüísticas, de las políticas, diferentes tipos de políticas públicas que sacaba el gobierno del Estado. Entonces llegaban, por ejemplo, manuales de aprendizaje que sacaban en esa época, quizás con la variante del sector de Temuco y llegaban al sector Lafkenche, acá en Arauco, por ejemplo. Y acá decían, no, pues si acá tenemos hablantes, tenemos gente que domina la lengua y nos están imponiendo una variante lingüística que en este caso sería Huenteche, principalmente en caso de Temuco. Bueno, dependiendo de la persona que hace el manual en todo caso. Entonces, y él me decía exactamente lo mismo que usted me decía, mencionaba también. Él como hablante del Mapudungun, hablante nativo, no hasta antes de que empezara este tema de la diferenciación territorial, él iba al sector pehuenche y hablaba sin problema con las personas del territorio. Iba hacia el sur, también lo mismo, no era tema, no era tema sacar a relucir diferencias dialectales dentro de la misma lengua. De hecho, era un proceso también incluso de aprendizaje porque se enriquecía la lengua con este intercambio en diferentes territorios. Y ahí vemos también que este centralismo instaurado desde el Estado afectó también dentro del mundo mapuche. Y sucedió exactamente lo mismo con esta diferenciación que hacen algunos sectores, quiero creer, base un poco base a la ignorancia más que otra cosa, a plantear, por ejemplo, a los pehuenches como una nación diferente, los huilliches como otra nación diferente, y va todo principalmente por el acceso a los recursos. Siendo una nación diferente, el Estado entrega más recursos específicos a cada territorio. Entonces, es peligroso también que incluso dentro del pueblo mapuche se empiece a generar que ya se generó un centralismo, se siga repitiendo. ¿Ya? Tanto que alegamos con el centralismo de Santiago, con las políticas que afectan a todos los chilenos en diferentes partes del territorio, Arica, Magallanes, el centralismo a Concepción, el centralismo de Santiago siempre ha estado presente y siempre ha sido un objeto de crítica. Y en el mundo mapuche tenemos un centralismo también instaurado por el Estado, sí, pero también que los mismos mapuches se encargaron un poco de reproducirlo, pues este centralismo de Temuco. Lo cual que si en un futuro queda como lección, porque en un futuro, en este nuevo proceso, también se descentralice el mundo mapuche. Que haya una descentralización, ya sea económica, ya sea como política, ya sea de diferentes ámbitos, pero que no se dé el espacio para que diferentes territorios, diferentes identidades territoriales se planteen en una lógica de separación. Entonces, me hace mucho sentido lo que usted plantea y también yo recuerdo la historia que me contaba mi padre, así que era más que nada ese comentario. Ahí, a ver, complementar igual con el tema para que las personas en la casa, los que no han escuchado hablar del Mapuzungún, se ven diferencias, por ejemplo, no sé, por los pehuenches ocupan, por decir raíz, en Mapuzungún es bolil o folil, ellos le llaman volil, y más en Temuco de la Lamien, los huelteches le dicen con F, o la misma Lamien, por ejemplo, dice Mapuzungún, Mapuzungún, y para el lado Cañete es una D, que si uno lo pudiera interpretar como D, más arrastrada. Entonces ahí se da lo que dice Juan Carlos, y también yo creo que influye mucho lo del Estado. ¿Ah? Por ejemplo, cuando se habla de pehuenches, inmediatamente la mente viaja al Tobiobío, pero hay pehuenches más hacia el sur también. Entonces, y por el lado del territorio que hoy es argentino,
hay pehuenches desde Antuco, de lo que había Antuco, donde no es territorio pehuenche propiamente tal acá, pero al lado argentino sí es territorio pehuenche. Entonces, y ahí también se habla mapuzungún. Entonces, al final, también otra cosa que influye en este tema es que también algunas historias de roces que han pasado. Es común en la zona no sé, de Yeu Yeu, que dicen los huilliches refiriéndose a gente de Tirúa Sur les iban a hacer malón antes. O hablan de los huenteches, que bajaban los huenteches 1500 lanceros y caían al Mapu, y la gente se acuerda de esas cuestiones todavía. Y parten hablando con el Mapuzungún y empiezan a sacar las otras cosas y después sale el otro, etcétera. Y también las tonalidades, por la forma de pronunciar y de hablar. Por ejemplo, los pehuenches tienen un mapuzungún que es más, ¿cómo decir? Por ejemplo, no sé, en China, Amoain Tufachiruca, y lo ocupan como más, de otra forma, y a veces hacen como uy, como que levantan la voz, y yo no lo puedo, francamente no lo puedo hacer. Pero tienen otras maneras en relación a otros territorios. Los huilliches ocupan no le dicen el che, lo pronuncian como ch. Dicen, por ejemplo, en vez de mari mari, dicen como machi, machi, machi. Peñi Nelson Mancilla Ñancuante ha estado reivindicando su mapuzungún también, huilliche. Entonces tienen esas variantes, pero como bien dice la Lamien y bien dices tú, Peñi, se entiende. O sea, uno va a la Patagonia y la gente tiene otro acento en el castellano, otro cantito. Hay palabras que uno ni ha escuchado. Los santiaguinos de repente lo escuchan hablar a uno. Lo siento, Jaime. Y dicen, este gallo viene con dichos sureños, dichos de campo. Y son dichos que a lo mejor allá ya no, los abuelitas de ellos ocupan, y que uno las ocupa más normalmente o ni los conocen. Pues entonces, pasa exactamente lo mismo entre mapuche y chileno, son las variantes que se van dando ahí. Miren, acá están preguntando Maru Marx si podrían repetir la página para aprender mapuzungún. Gracias. Es Mapuzuguletoain, y hay otra que es muy buena también, que es Kimel Tuwe. Kimel con K, Tuwe con W. A donde está el Peño Fiestóforo y el Peño Víctor Carilaf, que también han hecho un trabajo muy bueno. Ahí la pusieron en la página, por si acaso. La puso Juan Carlos. Sí. Ya, perfecto. No. Puso Carri González Olmos, puso Kim Mapuzuguletoain en Facebook, dice. Sí, Mapuzuguletoain. Ahí Bueno, y en Facebook están hartos comentarios. Luis Mariano Chodil Soto. Mai dice. En Chiloé tenemos a Hilda Huenteo, candidata constituyente mapuche. Muñepe. Después, Miriam Huayquilao Nahuel, el mapuzungún es un derecho. Jorge Cayupil, Mari Lamien, Caquimelfe Sofía, Lemoria Furilov Chemeu. Es colonización, después el Mapu es Furiloche, Bariloche, que le llaman los argentinos. Después el Peñi Queupumil dice, hay un problema con cómo se pronuncia la palabra, lo que hablábamos, dependiendo de la zona, puede variar demasiado. Después, otro temazo, y se está dejando atrás las palabras antiguas, mientras que se dedican a inventar nuevas. Por ejemplo, la gallina, una vez el Peñi Sergio Canillo me contaba que la gallina, que la conocemos por Achahual, ¿cierto? En contexto y la Lamina ahí puede mencionarlo, complementarlo totalmente, se le llaman carre, cuando se hace en ciertas ceremonias, tiene otro nombre. Y él mismo estaba en proceso de aprender con los viejitos palabras que ya se van quedando atrás. Alfarou, las variantes no generan ningún problema de comunicación, es parte de la riqueza lingüística mapuche. Olaya Punolev, los alemanes tienen sus propios colegios en tierra mapuche. A ellos se les facilita todo. Y nosotros, los mapuches, que vivimos acá, falta voluntad política a los gobiernos de turno reconocer nuestra lengua. Ahí también lo que decía Lamien, hay un tema de que, y lo hablamos el programa pasado, de que esperamos demasiado que el Estado haga lo que se supone que nosotros tenemos que hacer primero por nosotros mismos. Los más interesados en hacer las cosas somos nosotros como individuos, nosotros como familia, nosotros como vecindario, como pueblo. El Estado, en mi concepto, es un mero acompañante y tutor de garantías básicas, obviamente, y que esté al tanto de que de que no pasen cosas que no correspondan, pero somos los primeros interesados nosotros.
Miriam Huayquilao Nahuel, desde el Estado nos han tratado de dividir, tenemos que ser conscientes de ello y superarlo. Armin Kraus Toledo, hay un centralismo en la cuenca del Cautín, eso es cierto. Miriam Huayquilao Nahuel, esas particularidades no nos impiden comunicarnos, es la riqueza del lenguaje. Waiwen Kuch Ruf, debe ser Huilliche, no le sale bien el Che Zungun, lo sé, de hecho no me sale. Gabriel Ortega Sandoval, Nehuen Sofía, número 125. Esos son los comentarios que hay. Muchachos, ya son 25 para las 9. Así que ya estamos en momento de despedida. Pero creo que ahí alguien comentó y tiene relación con lo que planteaba Sofía y me parece súper importante destacarlo a raíz de lo que estableció Juan Carlos al principio. Yo de verdad creo que este es un problema político y creo que una de las formas de someter pueblos, naciones, históricamente, es justamente dividir para gobernar. Lo plantea Maquiavelo de manera bastante didáctica en su libro El Príncipe. Personalmente creo que Maquiavelo debería empezar a quedar obsoleto y ser parte de la historia nomás, aunque Juan Carlos como profesor de historia que capaz que no esté de acuerdo conmigo, pero creo que hay que lograr superar ciertas directrices. Y yo creo que ahí evidentemente a partir de lo que sea Sofía, el tema del lenguaje sin duda alguna es sustancial y es tremendamente importante destacarlo, desarrollarlo y promoverlo. Y no solamente promoverlo, ojalá, no solamente en el Wallmapu, sino que promoverlo también quizás a nivel mucho más macro, entendiendo que el pueblo nación mapuche tiene un peso específico dentro del Estado de Chile muy, muy grande. Y hay algo que siempre quiero destacar. Lamentablemente es el Estado de Chile el que ha sometido al pueblo de nación mapuche. No fueron ni siquiera los españoles, y esto lo he aprendido gracias a Juan Carlos, gracias a Nelson, gracias incluso a Ana, sino que fue el Estado de Chile. Por ende, tenemos una responsabilidad completa para establecer y restablecer un conflicto que ya lleva varios siglos y que la idea es que se solucione. Y la forma de solucionarlo, o una de las formas de solucionarlo, es evidentemente, como bien decía Sofía, darle voz a ese pueblo-nación, que es el pueblo-nación mapuche. Muchachos, palabras para despedirnos. Don Juan Carlos, Nelson, ¿quién quiere partir? Sofía al final. No se pongan tímidos, por favor, porque tímidos no son. Palabras al cierre. Palabras al cierre, pero no recordemos las palabras al cierre de otro señor que estaba en una dictadura cívico-militar ahí por el Canal 13. Otro. Estas son otras palabras al cierre. Algo quería decir, pero se me fue. Quizá era algún palo para el Nelson, puede ser. No, También eso siempre son los dos contra mí. No es verdad. Acá somos fuertes. Este gallo es muy... No es verdad, se victimiza este gallo. Sí, se victimiza brutalmente. Ya me acordé. Pudo dar lástima acá. Muy bien. Ya me acordé. Sí, mira, como para finalizar un poco, yo creo que hay una cosa que dijo Lalambien respecto al caso vasco y al caso que ella plantea acá en Wallmapu, de dejar la sensibilización, ir avanzando mientras en algún momento se dará la sensibilización y todo el tema. Sin embargo, una de las cosas que igual hay que tener claro es que si no hay una reconstrucción política del pueblo mapuche, es difícil a futuro lograr una sensibilización. En el caso vasco, los vascos tenían claro, o gran porcentaje del pueblo vasco tenían una conciencia de nación, que lo hacía actuar políticamente en base a eso. En el caso mapuche hay sectores que tienen conciencia de nación, pero no todos. Hay gran parte de la población mapuche que se siente parte de este territorio en cuanto a ser chileno, incluso algunos dicen, no, ¿para qué sentirme diferente? Tenemos alguna diferencia, pero no está esta conciencia política de nación. En gran porcentaje de la población existe, pero no. La idea es como expandir esa conciencia política de nación para que esa misma conciencia política de nación genere la sensibilización, quizá a mi entender. Y aquí yo siempre recojo y tomo el guante de juntarnos y hablar con la gente de Puelmapu también, que también son mapuches.
también fueron colonizados por el Estado argentino, también fueron... Allá fue mucho peor, pues fue genocidio principalmente, murieron casi todos. Los mataron a casi todos. Mujeres, hombres, niños, abuelos, todo. Es brutal lo que sucede allá. Pero si no consideramos esta proyección política como nación sin incluir a Polmapu, es difícil como solamente transmitirle a la población de acá de Chile, sino que tiene que ser más global, creo yo. Y tiene que ser algo consciente que tiene que estar ahí presente. Y bueno, es un trabajo a largo plazo que tiene que darse, pero creo que para eso, para ese lado apunta, incluso ahí va a ayudar con la revitalización del Mapudungun, creo yo. Eso, palabras al cierre. Agradecido también de que nos visite. Esperemos que les vaya bien en las votaciones. Y a la también Ana, por supuesto, que nos acompaña siempre. Don Nelson. Yo quería hincarle el diente al tema de lo que mencionó la Lamiana ahí sobre el colegio alemán. Los alemanes, si bien recibieron, pensemos en los dos hornos, recibieron tierras que eran territorio huilliche y cometieron muchos abusos, brutalidades, digamos, no solo ellos, los colonos chilenos también, etcétera. Pero la colonia alemana en el sur es muy especial. Ellos todavía celebran sus fiestas, todavía hay gente que tú vas y te hablan un castellano muy alemanado, porque se han preocupado de mantener eso, han tenido identidad. Otros han migrado a la ciudad, Santiago, Concepción, Osorno, y pierden hablar alemán y claro, se identifican como alemanes, tienen doble nacionalidad, pero ya no hablan como a lo mejor otros que sí están bien metidos con su cultura. Pero en general, en cuanto al tema de los colegios son particulares pagados, o sea, son colegios privados que instalan cumpliendo las normas y directrices del ministerio con sus planes y programas, que ellos sí pueden tener sus propuestas, todos los colegios pueden proponer cosas diferentes, los municipales igual, ahora que lo hagan o no lo hagan es otra cosa, y ellos lo hacen. Entonces los alemanes o los franceses en el Charles de Gaulle colocan su lengua en los ramos, hacer matemáticas, y lo hacen nomás. Lo que pasa es que tienen gente interesada en ir y pagar los 400.000 pesos que sale la mensualidad, y son colegios de buena calidad de educación, salen bien preparados los hijos, y van gente que no son alemanes o descendientes de alemanes, y no son franceses, etcétera, porque es buena la calidad de la educación y porque también está ese complejo del chileno de querer ser alemán, de querer aprender a hablar eso. Esa es una desventaja que reconozco que tiene la nación mapuche de instalar colegios particulares, que también se podría, pero instalar colegios particulares, la pregunta, ¿cuántos chilenos les va a interesar ir y pagar una matrícula alta para que se sustente ese colegio? Y donde se habla en mapuzungún, no obstante que se enseñe inglés, se enseñen otras lenguas igual. Pero crear esos colegios es un desafío que no tiene que ver al final con el Estado, tiene que ver con cada territorio. Si hay un grupo de comunidades que crean un colegio, incluso particular subvencionado, puede ser, no tiene para qué ser un colegio particular pagado. Eh, eh, o sea, eso se puede hacer. No es necesario la intervención del Estado. No obstante que, como se ha dicho aquí reiteradamente, y estoy completamente de acuerdo, el Estado tiene que hacerse cargo del reconocimiento oficial, constitucional, decretar una autonomía. Para mí la autonomía es clave de las comunidades. Que las comunidades tengan autonomía de gobierno y que reciban impuestos de las empresas que trabajan en sus territorios. En este caso son las forestales, algunas empresas turísticas, que parte de los impuestos que paguen queden en las comunidades, y las comunidades van a tener recursos para hacer maravillas. O sea, estamos hablando no de limona, estamos hablando de porcentajes importantes y que no vaya a parar a Santiago para que Santiago decida qué hacer con la plata de nuestros territorios. Entonces, eso se puede hacer una combinación, creo yo, pero el Nehuen, la fuerza tiene que nacer, como lo hace Mapu Suguleto, tiene un ejemplo con el trabajo conjunto Kimeltube, de que sin tener ni un peso de ninguna parte, has levantado un trabajo que ya va a cumplir unos 7, 8 años por lo menos, buscando por aquí, buscando por allá, captando a los profesores. Así hay que hacer las cosas. A puro Nehuen, la gente que está en las comunidades en resistencia, contrariamente a lo que piensan muchos, que dicen, no, esto lo financian de tal parte, de otra, es gente, si uno ve las familias de los presos políticos, es gente que tiene escasez de recursos tremenda. Finalmente reciben apoyo de las ciudades, se hacen acopio de víveres para apoyar a las familias que necesiten cuentas.
no es que sea todo su lucha, que puede ser a través de la lengua, a través del huaychán, a través de todas las expresiones de lucha que hay en la nación mapuche, lo hacen con Nehuen. Y yo creo que esa es la clave. Esa es la clave para cualquier lucha política. Y por último, en Sudáfrica, por ejemplo, hay telenovelas en Zulú, telenovelas en Xhosa y telenovelas en general, todas las lenguas en Tswana, para gusto del espectador, así que bueno, se puede. Mira, Sofía, diga a don Nelson, por favor. Que no me despedimos al final. Peña y Jaime, Peña y Juan Carlos, Lamien Sofía, un gusto como siempre, y Lamien, muchas gracias por haber estado en el programa. Estuvo súper entretenido y constructivo hasta este neutral. Sofía, antes de darle la palabra, yo no puedo, perdón, pero Nelson me hace estas cosas al final. Nelson siempre me hace estas cosas al final. ¿Qué hice? Oye, weón, pero por la cresta, hemos estado todo el tiempo rechazando a los pelotas que andan diciendo hagan bingo para solucionar el problema. El Estado tiene que hacerse cargo. El Estado tiene que hacerse cargo. Necesitamos un Estado solidario. No es un problema de Nehuen, con todo respeto, Nelson. No puede ser un problema de Nehuen. Yo no espero nada del Estado, ese es el problema. Bueno, empieza a esperar del Estado, porque justamente estamos en un proceso constituyente, estamos en un proceso político, porque hay que reivindicar las dinámicas políticas, porque los estados que garantizan que los pueblos originarios puedan subsistir, puedan establecerse, puedan respetarse, son los que hacen que en definitiva crezcan. O sea, si seguimos con la idea de, ¿sabéis qué? Ráscate con tus propias uñas, ya un bingo, para salir de adelante de la educación, ay, pucha, no sé, me estoy muriendo de cáncer, a un bingo, pues, viejo, que el Estado me importa un carajo la salud. Pero es distinto. Es que no es distinto. Mira, porque no es distinto. Lo que hay que lograr es que el pueblo nación mapuche tenga un peso específico en nuestro país, y hay que lograr que sea un Estado plurinacional donde efectivamente, como bien decía Sofía, como lo ha dicho Ana siempre todo este tiempo, tengan una mirada desde los chilenos de respeto, de respeto, básicamente de respeto, si finalmente es una cuestión de respeto. Lo que decía Sofía al principio, no puede ser que tú descalifiques a alguien porque habla mapudungún, no puede ser. Me la dejáis siempre rebotando, Nelson, ¿ah? Sé que esto es el colmo. Me la dejáis siempre rebotando, Nelson. Pero tengo que responder eso. Yo no he dicho que el Estado no tiene que hacerse... por la cresta. No tiene que hacerse cargo de derechos sociales. Ahí me está caricaturizando eso. Lo que estoy diciendo yo es que yo personalmente no confío en el Estado, porque el Estado aquí y en la Quebrada del Ají lo controlan las élites. Y hay que cambiar eso, pero que en ningún lado del mundo se ha logrado eso. No, sí se ha logrado en Alemania, se ha logrado en Nueva Zelanda, se ha logrado en los países las élites igual. No, está como Salfate tú. En cualquier minuto me decís que la Tierra es plana, weón. O sea, de aquí a la Tierra es plana estamos así, a esto. Porque las vacunas nos están metiendo chip. Lo que estoy diciendo yo es que los estados, como el Estado alemán, se hace cargo de los derechos sociales y que tenemos que llegar a eso en Chile, estoy de acuerdo, pero yo como individuo, yo como familia, yo espero, si el Estado a mí me dice, colócate a 2 metros del tema del coronavirus, ¿estás seguro? No, pues yo voy a estar a 4, porque no tengo por qué confiar en que el señor Estado es infalible. El Estado me dice, oye, haz tal cosa, o postula esto, postulas todo otro, compitiendo en distintos aspectos. Yo a lo mejor tomo eso. Si puedo tener salud gratis, maravilloso, que sea así, debe ser así, la educación debe ser gratuita, debe ser así, estoy de acuerdo. En Inglaterra la salud es pública, las reinas atienden de hospitales públicos, la reina. A la gente que le gusta esa pelotudez de la monarquía, en Inglaterra la reina, el primer ministro se atiende en un hospital público. En Chile la gente que tiene plata para atenderse bien y paga hotelería. Y la gente pobre se muere Estamos hablando del mismo. Entonces yo quiero un Estado que justamente a todo el mundo le dé la misma calidad de salud, le dé la misma calidad de educación, le dé la misma calidad de posibilidades, le dé la misma calidad de pensiones, y para eso necesitamos un Estado garante. Es que yo no sé si el Juan Carlos y la misma entendieron, a lo mejor me expresé muy mal, pero yo estoy diciendo de que las comunidades
hay que fortalecerla, hay que fortalecer el trabajo en comunidad de la gente. El también, Pero, Nelson, el tema ¿qué de los es un vecinos. Estado? ¿Qué es De un hecho, Estado? El Estado es una comunidad. Así se no, pero construye, pero por la estructura del Estado supuesto. es distinta Pero y es que se contrapone viejo, pero incluso Yo creo hizo que daño, eso, con esta todo discusión respeto, la da dictadura cívico-militar, weón. para otro capítulo entero Puta que te hizo daño la sobre dictadura, el weón. Estado. Perdona, Sofía, pero no me podía quedar callado. no, si Aquí, estamos, se me atragantó aquí. mira, Muy bien, el- la- la- muy las bien. comunidades, y sobre todo las comunidades mapuches, necesitan autonomía, y esa Y autonomía el Estado debe respeto. reconocerse. Además de Por autonomía, supuesto, por respeto. Y supuesto, pero necesitan plata. pero esa plata es Sí, de ellos, ahí, que la plata se les quede a ellos, no que el Estado les diga, Por oye, supuesto, pero para eso tenemos que cambiar el Estado, para eso tenemos que justamente lo que está haciendo no, Sofía, La, 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 meternos en la, una nueva la Lamien constitución, quiere meternos en una cuestión hablar. política. Sofía, por favor, dele usted, sí. modere esta situación, modere esta situación. Bueno, no me puedo hacer cargo de sus, ¿cómo se puede decir? De sus personalidades, pero sí aclarar algo. Aquí, desde la Nación Mapuche, hay demandas históricas. Y esas demandas históricas necesitan urgente una reparación histórica. Exacto. Acá nosotros no estamos pidiendo limosna. Acá el Estado nos debe y tiene que pagarnos. Tiene que devolvernos todo lo que nos ha robado en cientos de años. Exacto. Porque no nos ha robado con 10 años. Nos ha robado con 5 años. Son cientos de años. Exacto. Primero, aclarar eso. Segundo, se les tiende mucho a llamar colonos. Pero para mí, los que están ahora son los descendientes de los inmigrantes europeos. Entonces, no me gusta la palabra colono, colonizar. Ellos eran inmigrantes europeos. Ellos llegaron sin nada acá. El Estado les facilitó todo para lo que son hoy, y son descendientes de inmigrantes europeos. Y el Estado acá tiene que hacer también la reparación histórica de devolverle las tierras a nuestra nación mapuche. Porque no puede ser que nosotros estemos en pequeñas reducciones, mientras tanto ellos, miles de hectáreas de tierra, donde cabe prácticamente todas las comunidades mapuches que hay actualmente en Hualmapu, para unos pocos. Forestales ganando miles de dinero para unos pocos, mientras nosotros, ¿qué? Miramos nuestra sequía, miramos nuestra pobreza, nuestras carencias económicas. Lo que decía Jaime, la salud nefasta en este país es un bien de consumo. La educación también es un bien de consumo. Las viviendas también son un bien de consumo. Unos pocos se enriquecen acá y otros pobres esperamos ahí, en la lista de espera, como lo ha hecho Conadi con la recuperación de tierras. Más de 500 familias esperando. Nuestra gente se cansó y tuvo que ir a la recuperación territorial dispuestos a morir. Porque más encima están a punto de militarizar nuestro Hualmapu. Acá el Estado se tiene que hacer cargo, porque es mucho el daño que ha hecho, y eso necesita una reparación histórica, y eso no son limosnas. Lo otro, aquí voy a bajar un poco más el tono, ¿eh? A ver. Muy bien, Sofía. El Ponga el tono que quiera. El Mapuzungún es el patrimonio de la nación mapuche, no es el patrimonio del país llamado Chile. Hay que dejarlo muy en claro. El Mapuzungún es de la nación mapuche. Esa es nuestra lengua. Así es que sería muy incorrecto decir que el Mapuzungún sea segunda lengua a nivel país. Eso no corresponde. Y yo estoy acá peleando la oficialización del Mapuzungún en Hualmapu para que nosotros como mapuche nos hagamos cargo de nuestra lengua propia. ¿Cómo la revitalizamos? ¿Cómo vamos a gestionar los recursos? Una vez que se instaure esta reparación histórica, lo veremos nosotros, entre mapuche, desde nuestro Mapuzungún. Porque aquí también corremos el riesgo de que el Estado quiera instaurar el Mapuzungún como patrimonio del país. No sé si se han informado, pero actualmente se está gestionando una ley de patrimonio donde el Estado, ¿cierto?, se adueña de muchas de nuestras riquezas, tanto lingüísticas, culturales, etcétera. Y eso está pasando, y antes de la redacción de la nueva Constitución. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y nosotros, yo no quiero que pase eso, el Mapuzungún es nuestro. De ahí
a que una persona que no es mapuche pueda aprender mapuzungún, bienvenido sea. Tampoco hay que discriminar. Pero siempre hay que tener en claro que el mapuzungún es de la nación mapuche. Lo otro, Mapuzungún-Etuaí también está trabajando desde hacia Puelmapu. Nosotros allá también se han hecho con Elton internados de inmersión lingüística allá. Y también se están haciendo ahora. Así es que también se está trabajando con Puelmapu, porque Puelmapu y Gulumapu es nuestro Gualmapu. Y ahí está la nación mapuche. Y lo último que quiero recalcar es que a nosotros no nos sirve el bilingüismo. Yo no estoy de acuerdo con el bilingüismo, por ejemplo, cuando se habla del 50% en mapuzungún y otro 50% en huincazungún. No, digo que no al bilingüismo en ese contexto. ¿Por qué? Porque finalmente siempre va a estar predominando el español o el huincazungún, porque esa es la lengua que actualmente está instaurada, lamentablemente, y está en todos los medios. Y aclararle también a muchos padres que me han comentado de que si su hijo aprende mapuzungún, no significa que no va a aprender el español. El español está en todos los medios, en todas partes está el español, así es que lo va a aprender igual. Así es que no se sienta mal cuando le den la oportunidad de que su hijo aprenda su lengua propia. Así es que cerrar con esto, pues, también, y esperemos que podamos construir de la mejor manera nuestra nación mapuche y que el mapuzungún esté en la nueva constitución. Va a ser un trabajo gradual, va a ser un trabajo muy intenso, que quizás ni siquiera yo alcance a ver los resultados, pero este resultado es para nuestros pichiqueches, nuestros hijos, nuestras sobrinas, nuestra infancia mapuche en la actualidad, porque ellos son el futuro del Gualmapu. Y esperemos que se cumpla ahí mi sueño, que siempre digo, o nuestro sueño desde el mapuzungún, vivir en mapuzungún. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Ya después de este momento de tensión y las potentísimas palabras de Sofía, nosotros nos despedimos. Esto es parte de cuarentena. Sí, yo creo que... Aunque ustedes no lo crean, nosotros nos queremos. Siempre así. No, y yo creo que dejó un tema que tenemos que trabajarlo en algún otro programa, que es el tema de la reparación. ¿Qué se entiende por reparación? ¿Qué se entiende? Porque a veces se confunde con la ayuda, con la limosna, pero la reparación es un proceso de justicia principalmente. Y es un tema que hemos de alguna manera tocado desde el principio de estas conversaciones, de estas tertulias, cuando tú, Juan Carlos, hablaste justamente de la territorialidad. Y lo ha sacado Sofía ahora, lo saca Ana siempre, y evidentemente, y Sofía, yo me voy a hacer cargo de lo que acabas de mencionar, porque me parece que es un muy buen punto. Quizás dejar de hablar de colonos y entender que en realidad no son colonos, o no hemos sido colonos, qué sé yo tengo familia que llegó, digamos, también, sino que hemos sido otra cosa. Y como muy bien dijo Sofía, tuvimos el aporte, o se estableció el aporte del Estado de Chile de manera brutal, y ahí hubo, aunque suene duro admitirlo, hubo un robo al pueblo de nación mapuche, y eso es algo que hay que reparar sin duda alguna. Tenemos harto que conversar, afortunadamente. La idea nuestra es que esto no termine. Sofía, de verdad, un placer conocerte. Lamento profundamente que solo me hayas conocido por Rojo, pero bueno, ahora nos conocimos un poco más. En otro contexto. En otro contexto, sí, efectivamente. Nelson, te quiero, weón, a pesar de estas horrorosidades que dice a veces. No, Juan Carlos, a usted también lo quiero. Y a Yao la adoro, pero no está ahora, está con Colo Colo. Lo voy a dejar ahí, Ahí me despido. Con Colo Colo. Un abrazo Colo grande. Colo. Cayal. Veo un callal. Veo un cayal, Nos vemos con el próximo jueves. Veo un callal con